Bueno, seguimos en Neuronas al Aire por la 90.7 FM. Ángel, estamos hablando el neurotema de hoy, TDAH. ¿Qué hacer? ¿Cómo vamos a orientar a los familiares? ¿Cómo orientamos a nuestros neuroamigos a que entiendan esta condición neurológica? ¿Qué es el TDAH? ¿Cómo lo vamos a definir? Ok, fíjate, es muy importante, ¿verdad?, saber que esas siglas, ¿qué significan? Las siglas significan trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Esta es una nomenclatura, ¿verdad?, que busca describir a los niños que presentan conductas hiperactivas, que presentan déficit de atención o la combinación de ambas, ¿ok? Si bien es cierto, este cuadro ha sido víctima de tantas polémicas, porque basado en algunas personas no es ninguna enfermedad. Exacto. Basado en otras es un síndrome. Basado, o sea, tiene varias concepciones o varias acepciones por parte de las personas. Lo importante aclarar que es un trastorno del neurodesarrollo que es muy característico en la infancia y en la adolescencia, aunque hay adultos que lo pueden sufrir, ¿ok? Y lo importante de este tema es que tiene alterado las funciones cerebrales superiores con el área de la parte de la cognitividad, es decir, la inteligencia y la conducta. Sí, sí, y la atención. Porque, y la atención. Claro, porque muchos de estos niños, pueden ser niños inteligentes, ¿ok? Son niños que son, y la mamá te dice eso en la consulta, pero él es un niño inteligente, doctor, y nadie quita esa realidad. Puede ser un niño inteligente, pero si tú eres inteligente y no te concentras en lo que haces, te comportas como si realmente no fueras inteligente, porque no estás aplicando tu inteligencia, tu potencial cognitivo en adquirir conocimiento. Exacto. Entonces, en términos básicos, el trastorno por déficit de atención es un trastorno, ¿verdad?, neurológico o neuroconductual, donde se ve afectada la conducta y la atención. Exacto, y también es importante aclarar que la atención, Ángel, puede ser una atención selectiva y no selectiva. Hoy en día la clasifican así, porque selectiva es que si al niño le interesa una música, se la aprende. Si al niño le interesa una comiquita, él se aprende el libreto de la comiquita. Pero si le fastidian las matemáticas, aprender a leer, a escribir, eso no les gusta. Entonces ellos no hacen una selección, como decir, no selectiva de eso. Porque te lo digo, porque en la consulta una de las características es, pero si él se aprende las músicas, y esto es importante explicarle a los padres que se puede aprender una música porque ellos tienen una atención selectiva. Correcto, así es, definitivamente eso es una cosa muy importante, que la atención no necesariamente es que está alterada en su contexto total, puede ser que esté parcialmente afectada, ¿ok? Y es allí donde debemos hacer entender que este es un cuadro neuroconductual de abordaje multidisciplinario, cosa que hablaremos en el transcurso del neurotema de hoy. Pero por ahora queríamos definición, ya creo que lo hemos hecho, pero debemos clasificarlo, doctora Gisbeli. ¿Cómo clasificamos nosotros el TDAH? Está clasificado como un trastorno de hiperactividad, un trastorno de hiperactividad a predominio de inatención y un trastorno de hiperactividad a predominio de impulsividad. Ahora, hay que aclararle cuáles son las sintomatologías de cada uno, ¿ok? La parte del paciente inatento o desatento o el que tiene un déficit de atención es el olvidadizo, el que se le va a olvidar hacer las tareas del hogar. Muchas veces los padres te refieren en la consulta, doctora, tengo que recordarle todos los días que tiene que cepillarse. Olvida los materiales en la escuela, ya sea lápices, sacapuntas, se distrae, le cuesta copiar de la pizarra al cuaderno. Y una de las más importantes es que muchas veces las órdenes se les olvidan, es decir, uno le dice, anda al cuarto a buscar las llaves de tu papá, él llega al cuarto y ya se le olvidó que era el objeto que iba a buscar. Correcto, entonces de manera clasificatoria, repasando nada más, el TDAH puede ser de tipo combinado, puede ser hiperactivo o puede ser el inatento, ¿ok? Exactamente. Recordando que el combinado es el más frecuente, ¿ok? Y que el inatento predomina en el sexo femenino, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Es importante también aclarar, Ángel, que el paciente tiene que tener más de 6 meses con la sintomatología y en ambientes combinados, es decir, importante. En la escuela, en el hogar, en una fiesta, es decir, tiene que tener el mismo comportamiento en varios ambientes. Y si fuera solo en la casa, entonces no lo es. No lo es. Exactamente, no lo es. Igual sí, que si es solamente en el colegio, no lo es, porque hay otros factores que luego vamos a tocar aquí en el programa, que es el bullying escolar. Y muchas veces el paciente, si tiene un acoso escolar, tiene un comportamiento diferente. Ahora bien, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de que un niño tenga este trastorno por déficit de atención e hiperactividad? ¿Qué lo produce?
tenemos unas causas genéticas, hay un porcentaje de unas causas genéticas, tenemos causas ambientales, tenemos causas culturales, también tenemos que ver que eso involucra la parte externa, el medio ambiente, la crianza que tenga este niño, eso también hay que tomarlo en cuenta. Hay antecedentes perinatales, prematuridad, hay que tomarlo mucho en cuenta para este tipo de condición. Drogas, cigarrillos durante el embarazo también está asociado a los trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Tanto es así. Y el consumo de dulce, Ángel. El consumo de dulce debe ser restringido en este tipo de pacientes. Tanto es así que, fíjate, la hiperactividad desde el punto de vista genético se multiplica por 4 las posibilidades de que un niño padezca TDAH si el papá también lo presentó o la mamá, si son de primera línea. Pues, ¿Qué otra cosa es importante? Que esto tiene estructuras anatómicas involucradas en el desarrollo del TDAH. Porque el TDAH es anatómico, pero también es funcional. Aun cuando tú no consigues una alteración estructural a nivel de una placa, de una tomografía, una resonancia, se sabe ya que a nivel de la corteza prefrontal, a nivel de los ganglios de la base y a nivel del cerebelo pueden haber algún tipo de alteraciones, tal vez de tipo funcional, no necesariamente estructurales, que van a ser consecuencias o causantes de este TDAH desde el punto de vista biológico. Resaltando lo que tú dijiste muy importante, el TDAH es una cosa innata porque tiene la parte genética, tiene la parte biológica, pero también tiene el entorno que también influye en eso, ¿ok? Sí, y una de las influencias que tenemos que hacer aquí son los padres, Ángel, porque justificamos mucho al niño. No, esta es una enfermedad de moda. Esto no es una enfermedad de moda. Esto tiene desde el siglo. De hecho, hay personajes importantes con estos tipos de condiciones. Entonces, más que justificar es poner un correctivo al paciente o al niño en ese caso. Y también una de las personas, porque ¿cómo llegamos a este diagnóstico? ¿Cómo determina a alguien que tiene este trastorno de déficit de atención? La observación. Y muchas veces la observación lo hacen los maestros. Los maestros son los que te dicen, no está copiando, se está portando intranquilo, no permanece sentado en ningún momento o se mueve a cada rato. Es importante también aclarar que no es nada más la hiperactividad motora o el aumento de la actividad motora, sino también la verborragia que puede tener ese paciente. Ese habla y habla y habla. Son taquilálicos. Así es. Es decir, ellos hablan con rapidez, pero no procesan adecuadamente la información que pronuncian. No esperan muchas veces cuando tienen también la parte de impulsividad, no esperan que tú le hagas la pregunta, ya ellos están respondiendo sin tú terminar la pregunta que le está realizando. Ok, eso es demasiado importante. Otro elemento con la parte, digamos, neurofuncional, tenemos que decir que existen neurotransmisores que están involucrados en esto, ¿ok? Generalmente la noradrenalina está involucrada en esto, ¿ok? De hecho, los fármacos que se usan, la dopamina, los fármacos que se usan para tratar de regular la conducta van asociados a tratar esos neurotransmisores. Sí, para allá vamos. ¿Cómo hacemos el abordaje de estos pacientes? Yo lo tengo clasificado primero el abordaje familiar. Muchas veces hay una tía, porque yo creo que los padres algunas veces no son tan observadores porque están como todo el día con el niño, ¿no? Pero muchas veces vas a una casa de una tía, una casa de una abuela, y es la que te hace el comentario. Veo al niño desinhibido socialmente, porque eso es importante recordar también. Tienen una desinhibición social, pueden tener pensamientos sexuales también, eso hay que llamarlo, pensamientos de que yo quiero que mi mamá se caiga, o yo quiero que mi mamá tenga un accidente. Ellos algunas veces, porque el déficit de atención e hiperactividad puede tener comorbilidades, que son pacientes ansiosos, epilepsias, trastorno obsesivo compulsivo, incluso psiquiátricos, conducta psiquiátrica. Entonces, ¿cómo hacemos este abordaje, Ángel? Ok, fíjate, esto tiene que ser un complemento, digamos, multifactorial, ¿ok? Atacar varios elementos. ¿Y cómo atacamos varios elementos? Desde la casa. Tenemos que incorporar a los padres de que reconozcan de que su niño no necesariamente es un niño tremendo y que cayéndole a correazos o a golpes o llamándole la atención va a corregir esas conductas. Entonces, lo primero es centrar a los padres en reconocer un posible paciente con TDAH. Lo segundo es buscar un equipo multidisciplinario que incluye psicólogos, psicopedagogos y neurólogo infantil. De acuerdo al caso, puede requerir psiquiatría según sea la comorbilidad que se presente, ¿ok? Pero para llegar a este diagnóstico tenemos que diagnosticarlo. No existe ningún estudio
paraclínico, entiéndase como una tomografía, una resonancia, que te va a dar el diagnóstico. El diagnóstico son netamente clínicos. Uno ¿Okay? los hace para diagnóstico, uno los hace para esos estudios para hacer el descarte, pero realmente el diagnóstico es clínico. Muy bien, entonces vamos entonces a hacer una pausa musical ya con... vamos a continuar entonces con la finalización ya del neurotema de hoy, pues, porque de verdad que nos quedamos cortos. El tiempo es maravillosamente valioso y pasó muy rápido, ¿ok? Pero les prometemos una segunda parte del TDAH para nuestra próxima entrega. Les recordamos que estamos en Neuronas al Aire. Para cualquier información adicional, puede seguirnos por todas nuestras redes sociales como Neuronas al Aire y también por los teléfonos 0424-135-7441 y 0424-265-5254.